Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola, si me pueden confirmar, por favor, que se escuche correctamente, se los agradeceré mucho. Em, Vamos a dar inicio a esta clase correspondiente a la materia de metodología de la investigación, en donde pues vamos a hacer un breve repaso de los temas que pues van a contener este examen final. Aquí la idea es presentarles pues una especie de temario, un temario final, en donde, bueno, pues vayamos viendo los conceptos que estuvimos estudiando en estos últimos temas correspondientes a la materia. Entonces, esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar en este horario, de manera que, bueno, se pueda compartir posteriormente por medio de la plataforma. Asimismo, esta presentación que contiene todos los temas, se les va a compartir de igual forma vía plataforma el día de mañana para que puedan ustedes, bueno, descargarla. Asimismo, también les voy a estar compartiendo pues un ejercicio, el cual pues es también un ejercicio de repaso, como todas las dinámicas que hemos estado realizando, para que, bueno, pues una vez que hayan repasado los conceptos, bueno, quien quiera por ahí realizarlo, lo va a poder hacer por medio de igual forma de la plataforma. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio aquí a la sesión. Permítame nada más tantito. Ok, muy bien. Muy bien. En el tema de reporte de la información, los conceptos importantes que estuvimos pues analizando fueron como obviamente el concepto de ficha de trabajo, en dónde utilizamos las fichas de trabajo, qué son las fichas bibliográficas, cuáles son las partes que debe de contener una ficha bibliográfica y los tipos de ficha de trabajo. Vimos las fichas de trabajo de extracto, las fichas de resumen, las fichas de datos aislados, fichas de citas textuales. Y aquí pues lo que se pretende es tener pues un concepto de cada uno vaya la descripción de cada uno de estos conceptos. Recordemos que una ficha de trabajo es un documento muy organizado de extensión corta en el cual, bueno, se resume todo ese tipo de información pues relevante de un proyecto o de una investigación y, bueno, sirven para mantener pues un registro de esos elementos clave para pues todo lo que es la comprensión de este estudio, ¿verdad? O de los documentos generados. Va a permitir recopilar obviamente la información y a su vez, bueno, relacionar pues todos esos conceptos, todas esas ideas importantes respecto al tema tratado, expresadas, bueno, de una manera clara, concisa, de tal forma que pues se pueda de cierta manera, ¿verdad? Eh, Permitirnos lo que viene siendo permítame tantito que estoy teniendo aquí problemas con el mouse, permítame tantito. A ver, permítame nada más para hacer cambio de mouse, porque ya, ok, muy bien. Regresando, a ver. Ok,
entonces veíamos aquí el concepto propiamente, ¿verdad? De lo cual nos va a servir propiamente pues esta ficha de trabajo. Déjenme nada más aquí, cambio de mouse, permítanme tantito. Ok, bueno, ya continuando aquí con este tema, después de este problema técnico con el mouse. Ok, comentábamos, ¿verdad? Que la ficha de trabajo, obviamente existen, ¿verdad? Diferentes tipos de fichas de trabajo que propiamente, ¿verdad? Nos van a ayudar a, pues de cierta manera, a recopilar, ¿verdad? Todo lo que, toda la información va a permitir propiamente al investigador registrar, recopilar la información que va a obtener de fuentes, pues documentales, libros, revistas, periódicos, informes, entre otras. Y este registro, bueno, va a permitir extraer, pues en estas fichas esos datos que se consideren, bueno, más importantes para luego vaciarlos o utilizarlos en la redacción final del trabajo. En el concepto de ficha bibliográfica vimos, ¿verdad?, que esta constituye esa herramienta básica de investigación. Su función principal, pues, es servir como base y sustento para, pues, anotar todas esas fuentes que van a ser consultadas al momento de realizar un trabajo. Y estas pueden ser libros, pueden ser guías, revistas, folletos, artículos científicos. Estos pueden ser pues realizados de manera tradicional, por escrito en una ficha o de forma electrónica. También, bueno, pues va a servir como apoyo pues al momento de estar realizando la bibliografía al final de la investigación, ya que pues él mismo va a tener un resumen de esos medios, de esas fuentes que fueron consultados, obviamente durante la elaboración. Dentro de las partes propiamente, ¿verdad? Pues de lo que es la ficha bibliográfica, pues debemos de saber que estas contienen lo que es el nombre, deben de tener también lo que viene siendo bueno, pues el nombre del autor, lo que viene siendo la editorial, también lo que viene siendo la parte de la fecha en la cual, bueno, fue impreso o es la fecha propiamente de esa fuente. Cuando hacemos referencias bibliográficas, sobre todo de pues artículos que están en internet, bueno, pues hemos podido ver que aparte de lo que es el autor, obviamente el libro, el nombre del libro o de la fuente, ¿verdad?, que estamos nosotros consultando, de manera que, bueno, podamos nosotros
visualizar correctamente pues esta fuente para bien de poder conocer, ¿verdad? Y saber dónde poder nosotros obtenerla. A ver, permítame aquí nada más para nuevamente ver porque estoy teniendo problemas con este mouse. Permítame. Ok, continuando entonces con los conceptos, bueno, tenemos lo que vienen siendo las fichas resumen. Estas, bueno, van a ser aquellas que, como su nombre lo dice, contengan ese resumen de algún tema, ¿verdad?, que hayamos nosotros investigado y se deben de incluir, obviamente, las fuentes que se utilizaron en ese proyecto, además de colocar, pues, esos datos resumidos del trabajo. De esta manera, bueno, el lector puede tener una idea más clara del tema de la investigación sin tener que estarlo leyendo completamente. Las fichas de trabajo de extracto, bueno, pues estas su función son similares a las de resumen y bueno, pues aquí es en donde vamos a ver la parte de la extracción, como su nombre lo dice, ¿verdad? De lo que viene siendo ese concepto importante, relevante que debemos nosotros de incluir dentro de nuestro tema de investigación. Es ese tema breve, ¿verdad? O algún dato pues en concreto. Fichas de datos aislados son útiles para anotar pues todo ese tipo de información, nombres, cantidades, fechas, porcentajes de algún evento importante para el investigador y que deben de permanecer, bueno, pues separadas para pues posteriormente, ¿verdad?, poder nosotros consultarlas para incluirlas dentro de nuestra pues, redacción. Y la de citas textuales que de cierta manera reproducen textualmente un párrafo de un escrito, todo texto que sea tal cual copiado de una fuente, en específico debe de ir entrecomillado, ¿verdad? Aquí, por eso es que se le conoce como cita textual, porque se reproducen exactamente como viene ese párrafo, ¿verdad? Ese párrafo, ese escrito que estamos copiando tal cual, que procede de una fuente bibliográfica, esta debe ser entre comillas para que no sea considerado en este caso como plagio. En el caso del tema del análisis de información, bueno, pues aquí vimos temas importantes, por ejemplo, hablamos en torno a la parte de los tipos de análisis, ¿verdad? En donde vimos diferentes herramientas que nos ayudaban propiamente a pues a analizar toda esa información, ¿verdad?, que tenemos nosotros para bien de poder, pues de cierta manera, conocer, ¿verdad?, cómo es que vamos nosotros a configurar pues esta información, cómo la vamos a analizar. Entre ellos vimos el caso de la herramienta Análisis FODA, que es una herramienta que propiamente, bueno, pues nos ayuda a lo que viene siendo la parte de cómo poder de cierta forma, pues identificar cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades, cuáles son esas oportunidades, amenazas en torno, obviamente, pues a determinada situación. En el caso del diagrama de Ishikawa, bueno, pues vimos precisamente, ¿verdad?, la parte de cómo es que podemos encontrar quizás esas causas que pues originan propiamente un problema, ¿verdad? Aquí obviamente todas esas pequeñas, digamos, espinas, pues serían de cierta forma pues las posibles causas, origen, ¿verdad?, de un determinado problema.
Y en el caso de la línea de tiempo, bueno, pues aquí lo que vimos fue cómo también ir, pues de cierta forma, ordenando, ¿verdad? Ciertos eventos que nos pueden también aportar información y que esto, bueno, pues si lo utilizamos desde un inicio, un origen, hasta un final, como es que ha ido evolucionando quizás a lo mejor ese problema de estudio, bueno, podemos hacer uso de esta línea de tiempo. Déjenme, hago aquí cambio nuevamente porque no estamos compartiendo aquí la información. Ok, y en el caso, por ejemplo, de los también se hizo por ahí una actividad que nos hablaba en torno a pues los vicios, ¿verdad? Que debemos nosotros evitar. Ejemplos de los cuales vimos por ahí, pues fue el conocido como barbarismo, ¿verdad? Que eran pues todos esos errores e incorrecciones al pronunciar o al escribir una palabra o frase o al utilizar, bueno, ciertos vocablos extranjeros que no estuviesen incorporados pues al idioma, ¿verdad? La cacofonía, ¿verdad? Que pues era ese tipo de sonido desagradable, ¿verdad? Pues para el oído y que se presenta por esa, pues por esa repetición innecesaria, ¿verdad? Pues recurrente acerca de lo que vienen siendo ciertos fonemas, ¿verdad? En algún tipo de frases. También, bueno, pues hablamos en torno a lo que viene siendo la parte de, déjenme, me regreso aquí, los demás vicios que vimos del lenguaje, pues básicamente, ¿verdad? Cómo es que debemos nosotros evitar, sobre todo en la redacción, la anfibología que hablábamos en relación a, pues, a aquello que se presenta para más de una interpretación, o sea, algo que se vuelve ambiguo en su significado, ¿verdad? El solecismo, que era pues también un error en cuanto a la estructura de una oración, la monotonía y pobreza de vocabulario, que pues es estar repitiendo las mismas palabras en un escrito, en una conversación, el cosismo, que es ese uso abusivo de la palabra cosa, el queísmo, que bueno, consistía en ese uso incorrecto pues de la palabra que, y también, bueno, pues sobre todo en la parte del análisis, evitar las falacias, ¿verdad? Las falacias, bueno, pues son esos errores de razonamiento cuando, bueno, pues una persona llega a una conclusión o defiende un argumento basándose, pues, en un proceso de razonamiento viciado, ¿verdad? Esto porque, bueno, pues recordemos, ¿verdad? Que vamos a elaborar por ahí ciertas conclusiones, pues debemos de tener considerado todo, pues todo lo que viene siendo la parte de
Y los justificantes, ¿verdad? Que deben de cierta manera, pues, validar propiamente nuestra, pues, nuestro razonamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esto se considere de manera que no caigamos en este tipo de error. Y aquí, bueno, pues las imágenes de los tipos de esquemas, ¿verdad? Que debemos de estar estudiando. En el caso de las conclusiones y sobre todo también la introducción, bueno, pues hablamos en torno a este concepto que obviamente, bueno, pues la parte de verdad de lo que vienen siendo las conclusiones, pues van a ser ese apartado final pues de ese tema de investigación que pues vamos a realizar. Y bueno, pues aquí es ese pensamiento, ¿verdad?, que vamos a realizar al interpretar, pues, todo ese análisis que se llevó a cabo propiamente. Se puede hablar de diferentes tipos de conclusiones de acuerdo a su naturaleza. Vimos, por ejemplo, las conclusiones lógicas o formales, las cuales dijimos que eran aquellas que se desprenden de sus premisas y que son, pues, comparables por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal. Las personales, que serían, pues, una conclusión por parte de hecha de manera subjetiva, ¿verdad? Por quien la formula. Aquí las conclusiones personales deben ser válidas, comprobables, aunque pues puedan nacer de la experiencia individual. Teóricas, las que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales se puedan construir pues a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre el tema. También las hay de resumen, como su nombre lo dice, pues serían aquellas conclusiones que van a condensar o van a redondear todo lo que se ha visto, se ha argumentado anteriormente. Y las de recomendaciones, que serían aquellas que reflexionan sobre la forma en la cual se llevó a cabo pues todo este tipo de investigación. Y en el caso de, bueno, pues las características que deben de tener obviamente las conclusiones deben ser relevantes, que tengan que ver con la materia abordada, ¿verdad? Con ese enfoque general de razonamiento, deben ser concisas, es decir, deben de expresar algo definido, determinado, y deben ser válidas. El lector debe de poder, pues, comprender de qué manera se llegó a tales conclusiones, es decir, pues debemos de justificar, ¿verdad?, la forma en la cual se realizó, de cierta manera que el lector entienda y comprenda, ¿verdad?, que efectivamente esas conclusiones proceden, ¿verdad?, pues, de ese desarrollo y que son ideas personales llevadas a cabo, pues, por el propio autor que ha realizado esa investigación. En el caso de la introducción, también es un apartado que, si bien lo vimos al final, y es un apartado que, pues, va al inicio de cada texto, su función es ofrecer propiamente al lector una panorámica respecto a esa totalidad del escrito. ¿Por qué lo hacemos al final o por qué se hace al final? Porque pues no podemos nosotros dar una introducción de algo que todavía ni siquiera conocemos y sabemos cómo se fue desarrollando, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que en ese apartado, pues, se pueda dar una introducción de manera general de ese análisis, esa investigación que se ha desarrollado, de manera que pueda informarle al lector eh, qué es lo que está a punto de ver, ¿verdad? O de leer. Vimos también algunos subproductos de la investigación, por ejemplo, el resumen, que bueno, pues este es una especie de sumario de síntesis objetiva de la investigación, el cual pues de cierta manera debe de reflejar la estructura del contenido del artículo. Em, También está, por ejemplo, el prólogo. El prólogo, pues, es usualmente utilizado para comentar, pues, todo el proceso que se llevó a cabo durante la etapa de la investigación.
y es utilizado para poder informarle al lector sobre el tema que se va a tratar y realizar también esas menciones pertinentes de todos los que llegaron a colaborar pues en este trabajo. El apéndice o el anexo, bueno, pues es toda esa colección de materiales complementarios que generalmente pues aparecen al final del informe. No son esos materiales que sirven de relleno, van a servir propiamente para pues darle una mayor profundidad, ¿verdad? Pues al escrito, respaldarlo, ¿verdad? Sobre todo pueden ser tablas, figuras, gráficos, cartas, memorandos, especificaciones técnicas, mapas, dibujos, etcétera. Todo aquel tipo de material que ayude sobre todo al lector en una comprensión más profunda en torno, bueno, pues a este tema. Y el glosario que pues este es un apartado donde vamos a encontrar una lista alfabética de todos esos términos especializados con sus definiciones. Este obviamente pues debe de ir al final. Se incluye si es que utilizamos por ahí cuestiones muy técnicas de manera que le puede ayudar al lector a encontrar, ¿verdad? Y poder, y no perderse del contexto, ¿verdad? No lo podemos poner dentro del mismo texto en el desarrollo debido a que pues habrá lectores que conozcan de esta terminología. Claro, habrá otros que no. Y si lo incluimos dentro de lo que viene siendo el desarrollo, pues sería muy extenso ese desarrollo propiamente, ¿verdad? De lo que viene siendo la investigación. Por consiguiente, bueno, todo término, si utilizamos términos muy específicos, pues se sugiere crear un glosario para que ahí, bueno, puedan consultarlo posteriormente los lectores. Y aquí, bueno, pues vemos cómo es que se fue de cierta manera todos y cada uno de estos apartados, incluyendo en este pues lo que viene siendo el trabajo ya propiamente de la investigación. Por último, vimos nuevamente ya, pero ya más aterrizado en una actividad que denominamos la construcción del protocolo y que fue ya propiamente la aplicación de todos esos elementos que conforman este documento. Este documento, bueno, pues nos va a mostrar, como ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es esa guía que nos va a ayudar a ir definiendo, pues, y analizando y desarrollando y una posible tema de investigación. Aquí vimos, ¿verdad?, que se debió de haber definido propiamente el planteamiento del problema. Dijimos que plantear el problema o definirlo pues era enmarcarlo de una manera teórica y que nos podíamos ayudar de ciertas preguntas para bien de poder plantearlo. Por ejemplo, podernos preguntar a quién afecta, qué tan importante es el problema, qué tan grande es, cuáles son las áreas geográficas que están siendo afectadas, los grupos de población, si existen consideraciones étnicas y de género, si existe cierta vulnerabilidad en torno a pues este problema, ¿verdad? De investigación. También dentro de los elementos vimos la parte de la justificación, que esta, bueno, propiamente nos ayudaba a describir ese tipo de conocimiento que estimamos obtener, esa finalidad que se persigue en términos de su aplicación, brindando pues un argumento de que el conocimiento generado es útil. Los objetivos, obviamente, en los cuales debe de explicar la finalidad de la investigación, es decir, lo que esperamos lograr con el estudio en términos de conocimiento, y debemos de incluir, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, en quién lo vamos a realizar, dónde lo vamos a efectuar, cuándo y cuánto tiempo pues se va a llevar a cabo.
La parte de la hipótesis que dijimos que estos, bueno, son todas ese tipo de explicaciones tentativas del fenómeno que vamos a investigar y que pues nos intentan dar o adelantar una explicación teórica del problema y con ello, bueno, facilitar su solución práctica. El cronograma que, bueno, pues es para ir calendarizando de manera detallada las actividades que vamos a llevar a cabo para la realización de la investigación en un orden cronológico, de acuerdo obviamente a un plan de trabajo. Y muy importante, las referencias bibliográficas, ¿verdad? ¿Qué fuentes son las que vamos a consultar por parte, obviamente, del investigador durante todo lo que va a ser el desarrollo de la investigación? Porque, bueno, pues deben de quedar reflejadas en este apartado. Entonces, de manera general, aquí también les he compartido y también lo van a poder ustedes descargar, pues infografía o este tipo mapa, ¿verdad? El cual podemos de nueva cuenta recordar cuáles son los elementos del protocolo que hemos estado trabajando propiamente en este documento y que, bueno, pues hemos repasado también hasta este momento. Eh, bueno, pues aquí hemos llegado al final de este, pues del manejo de este temario. Espero que pues puedan por ahí descargarlo el día de mañana que se los esté compartiendo. Aquí como dando seguimiento académico quisiera recordarles, les he estado haciendo llegar por ahí algunos mensajes, sobre todo a aquellos alumnos que se atrasaron en algunas actividades. Se ha habilitado la plataforma, se han habilitado algunas de las actividades para que todo aquel alumno que se encuentre de manera atrasada para, en cuanto a lo que son las actividades que debió de haber entregado, bueno, pues aquí en estas actividades se les invita, ¿verdad?, a que puedan, esta no es la actividad, déjenme aquí se las descomparto. Si puedan ustedes llevarlas a cabo, ¿verdad? De manera que tienen ustedes oportunidad de volver a hacer las actividades, si es que por ahí no las llegaron a entregar, si es que no llegaron a participar en los foros cuando estos estuvieron abiertos, o si participaron y les faltó y se llegó el cierre del foro y les faltó por ahí una aportación, bueno, pueden ustedes volver a realizarla. Si les faltó algún punto, pues también pueden ustedes corregir quizás a lo mejor su aportación, pues realizando otra aportación. Y también, bueno, pues se aperturaron los cuestionarios, obviamente, de pues los temas que estuvimos abarcando en esta materia de metodología. Entonces, la fecha límite de entrega es este 5 de agosto para que, bueno, pues puedan ustedes por ahí aprovechar propiamente esta semana, ¿verdad? Estos días, de manera que puedan ustedes entregar, como les comento, estas actividades, si es que tienen por ahí alguna actividad pendiente. Y bueno, pues en cuanto a lo que es el examen final se va a aperturar a partir del 7 al 13 de agosto. Estas, bueno, pues son preguntas de opción múltiple. Van a tener hasta 120 minutos para bien de poder solucionar el examen. Y bueno, pues los temas son los que hemos mencionado y abarcado el día de hoy. Como les había comentado al inicio, conformado este tipo de temario en el cual ustedes, bueno, pues van a poder ver qué conceptos son los más importantes que deban de repasar y de estudiar para el mismo. Aquí va a haber algunas preguntas, obviamente son de opción múltiples, pero también muchas que van a ser de cierta manera aplicadas. Por ejemplo, si yo entiendo cuáles son las características que debe de contener una ficha bibliográfica, pues puedo reconocer cuando una ficha bibliográfica no está bien
realizada. Quizás a lo mejor le haga falta por ahí algún elemento, bueno, pues debo de saber qué elemento es el que le falta. Por consiguiente, les invito, ¿verdad?, a que revisen todos los ejemplos que vimos en cada una de los tipos de fichas de trabajo, tanto su concepto como la forma, ¿verdad?, en la cual se lleva a cabo, de manera que puedan identificarlas correctamente, y así como los elementos del protocolo, ¿verdad? Si yo les presento pues un cronograma, de cierta manera ver cómo es que se conforma un cronograma, ¿verdad? ¿Ok? No sé si tengan alguna duda en relación a estos temas y a las indicaciones. Adriana, Susana, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, por mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su asistencia, su participación que tuvieron, ¿verdad? Pues en todo lo que fue esta materia de metodología. Continúo revisando sus actividades y las que van a estar entregando para aquellos que hayan tenido actividades atrasadas. Por ahí, bueno, pues toda esta semana vamos a estar revisando de manera que ya para la siguiente semana tengan todas sus actividades calificadas, retroalimentadas y que solamente, bueno, les quede a ustedes presentar el examen final. ¿Ok? Entonces, como quiera, sigo trabajando en lo que viene siendo la plataforma. Cualquier duda que lleguen a tener, con toda confianza, externenlo por medio de pues el mensajero, por ese espacio. Cualquier dudita que lleguen a tener, con toda confianza, bueno, pues ahí lo pueden ustedes poner para bien de resolverlo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues les agradezco mucho su asistencia. Nos seguimos viendo en la plataforma. Gracias. Muchas gracias.